A Telma y Atilio, querides, vamos a virar hacia nuestra región, hacia nuestra América. Nos metemos ya de lleno, porque ya está nuestro próximo entrevistado en línea. Nos metemos con Brasil, porque ni más ni menos que hubo un motín judicial contra Lula. Telma, ¿querés presentar vos a nuestro próximo entrevistado? Como no, es un queridísimo amigo, compañero y un gran colega de que creo que es la persona que más sabe sobre Brasil, en Brasil y en América Latina. Es Darío Piñotti. ¿Cómo estás, Darío? Ay, no se te escucha. A ver, un momento, ahí está. Ahí estás. Ahora sí, te escuchamos bien, Darío. Muy agradecido por el inmerecido comentario. Les mando un abrazo, buenas noches y estoy a disposición para conversar con ustedes. Bueno, contanos un poco para que los argentinos y argentinas entendamos esto que pasó en el Parlamento. El título que aparece acá en Argentina es Motín contra el presidente Lula. ¿Qué pasó? ¿De qué se trata? Es un título a primera lectura sensacionalista, pero en rigor muy apegado a la realidad. Telma, Paula y Atilio, no sé si escucharon mi saludo de buenas noches. Sí, claro que sí. Porque, por cierto, estamos a un poco más de un año de las elecciones en las que el presidente Luis Ignacio Lula da Silva buscará su cuarto mandato en un proceso electoral marcado por una alternativa que tampoco merece descripciones muy neutrales. Estamos otra vez ante la alternativa democracia o régimen autoritario / dictadura, porque el bolsonarismo sigue blandiendo armas en el sentido político y en el sentido literal de la palabra, y este levantamiento del Congreso, donde precisamente la ultraderecha bolsonarista lleva las de ganar en alianza con una derecha que algunos observadores se empecinan en llamar moderada, y esta actitud demuestra que no lo es. Le dieron una bofetada al presidente Luis Ignacio Lula da Silva para colocarlo en perspectiva histórica. Desde 1992, durante el gobierno del entonces presidente Fernando Collor de Mello, nunca el Congreso había rechazado un decreto presidencial de estas características, un decreto presidencial que proponía aumentar los impuestos a las operaciones financieras, para decirlo de una manera muy sencilla, para las operaciones de los grandes grupos económicos financieros, por ejemplo, las operaciones en el exterior. O sea, se trataba de un impuesto absolutamente progresivo, que esa era la cuña que había defendido, el argumento que había defendido el presidente Lula para fundamentar estos recursos que anualmente significarían unos 10.000 millones de reales, unos 2.200 millones de dólares, muy necesarios para una economía que, si bien está creciendo a un ritmo considerable, el año pasado más de 3 puntos y este año a más de 2 puntos, es cierto que la carga tributaria sigue siendo estructuralmente regresiva, y este proyecto, que fue finalmente vetado por el Congreso, intentaba atenuar esa tendencia. Pero lo que más merece lectura, o lo que más merece ser significado, es que fue, como se decía en el título que ustedes citaron, un acto de levantamiento, de insurgencia de esta ultraderecha y derecha aunadas para rechazar un decreto presidencial y, por lo demás, en una operación relámpago. En Brasil hay dos grandes fiestas patrias, por decirlo entre comillas. Una es el carnaval y otra las fiestas juninas, las fiestas de junio, muy populares en el nordeste brasileño, que transcurrieron la semana pasada, cuando directamente hay un receso blanco en el Congreso. No hay nadie en el Congreso. Nosotros estuvimos esta semana, el martes por la tarde en el Congreso, no se veía un alma. Hasta que súbitamente, en esta decisión de golpear al presidente, se llenaron las tribunas con diputados, se votó de una manera urgente esta decisión, y 15 minutos después hubo una audiencia online, es decir, sin la presencia prácticamente de senadores, que refrendó esta votación. Por tanto, fue un sopapo al Palacio del Planalto, llegado desde la Cámara de Diputados y desde el Senado. Pero, insisto, subrayo, más allá del hecho legislativo está el hecho político, que demuestra que la campaña electoral
va a tener connotaciones de guerra política de aquí a octubre del año que viene. Darío, por lo que contás, fue muy bien planificado, y te hago una pregunta. Es decir, vos se entiende que tuvo varios efectos. Por un lado, los financistas felices porque no les cobran el impuesto, pero también un objetivo que tal vez sea el principal, y esa es la pregunta, que es debilitar a Lula. Definitivamente, un gobierno que por lo demás viene con índices de aprobación en baja, índices de aprobación que comenzaron a caer desde noviembre, diciembre del año pasado y no han remontado hasta la fecha, y de un gobierno que por lo demás en su propio seno cohabita con adversarios, no diría enemigos, de esos mismos partidos de llamada convencionalmente la centro derecha, que a la hora de la verdad parece estar más próxima a la extrema derecha que al centro. Telma, esto nos lleva también a recordar cómo fueron las condiciones de producción política que llevaron a la victoria de Lula, a la muy estrecha victoria de Lula en octubre de 2022, frente al entonces presidente capitán del ejército Jair Bolsonaro. Para lograr ese éxito hubo una alianza llamada en Brasil Frente Amplio, pero es un Frente Amplio cuya denominación, nominación nos podría llevar a inferir que es a la uruguaya, es decir, conjunto, una coalición de partidos de izquierda y de centroizquierda y de izquierda más intensa. Por el contrario, esta fue una coalición en que el Partido de los Trabajadores, un partido hoy por hoy de centroizquierda, con mayoría de partidos de centro derecha y algunos de derecha, logró imponerse a Bolsonaro. Y eso llevó a esta conformación y a este gabinete de Lula y a estas políticas de Lula que están distantes, este tercer gobierno del Partido de los Trabajadores en esta coalición frente amplista a la brasileña, decía, distante de aquel gobierno Lula 1 y 2, es decir, el gobierno Lula entre 2003 y 2007 y entre 2007 y 2010. Es decir, hay razones primero externas, una ofensiva calculada de la extrema derecha con la derecha, pero también motivos propios. El propio gobierno tiene dentro de su gabinete de ministros muchos socios que parecen no serlo tanto. Sí, eso es el impacto, bueno, por lo menos lo que me produjo a mí leer que muchos de los partidos que están hoy en el gabinete, que tienen ministerios, etcétera, le votaron en contra. O sea, realmente el año que tiene por delante Lula, ¿cuándo va a ser las elecciones? ¿El año que viene, el 26? Octubre. 20 de octubre del año que viene. O sea, un año... muy lejos como para vaticinar una derrota de Lula, pero también sería irresponsable creer que Lula camina hacia su cuarto mandato tranquila y desahogadamente. Ahora, Darío, dime una cosa, Tilio, te habla. ¿Qué es lo que explica esta caída leve pero persistente en los índices de aprobación del gobierno de Lula? ¿Qué fue lo que no hizo o lo que hizo mal? Atilio, hay muchas razones que resumirlas en un minuto sería irresponsable, pero algunas de ellas son hijas de este maridaje de la centroizquierda o de la izquierda del Partido de los Trabajadores con partidos de derecha que en algunos casos son de derecha subidas de tono. Es decir, esto ha maniatado las políticas históricamente volcadas o orientadas hacia las capas más desposeídas, hacia los trabajadores y los pobres. Si bien es cierto, el gobierno ha tomado medidas en algunos planos plausibles, como por ejemplo haber terminado prácticamente con los 33 millones de personas que pasaban algún nivel, que enfrentaban carencias alimentarias en algún nivel, desde el hambre absoluto hasta no cubrir aquello que se considera la alimentación mínima, una herencia bolsonarista. Eso fue superado. Importante. Hasta, por ejemplo, datos del viernes pasado, de ayer, en que el gobierno logró reducir la desocupación al 6,2%, el índice más alto desde 2012. Pero otras políticas, por ejemplo, la del aumento del salario mínimo, o por ejemplo, la de las políticas de construcción de viviendas populares, se ven maniatadas por este mismo Congreso. Es decir, para que se apliquen estas políticas son necesarias leyes que el Congreso no aprueba. Un ejemplo al canto. El gobierno Lula prometió en la campaña que el mínimo no imponible de impuesto a la renta iban a ser 5.000 reales. Es decir, quien cobrara entre 5.000 reales y menos
dejaría de pagar el impuesto a la renta, que en Brasil es muy alto, 26%. El proyecto fue enviado al Congreso, está en el Congreso en condición de renta, porque el relator del proyecto, es decir, el diputado a cargo de enviarlo al plenario, previamente a una serie de comisiones, es un bolsonarista disimulado que está tomando todas las medidas para retrasar esa aprobación y para que el proyecto no entre en vigor sino hasta 2026, es decir, para que su efecto en la población, esto es en la población de clase media y clase media baja, no se sienta, y para que en caso de que entre en vigor en 2026 sea muy atenuado. Este es un ejemplo concreto de una medida que el gobierno ha impulsado y que tiene como bandera, y que esta derecha actuante dentro del gabinete, pero también y fundamentalmente dentro del Congreso, se ocupa de dejar, digamos así, minas terrestres para obstruir la gestión del gobierno. Y por último, que no es un detalle menor, una política económica a cargo de un petista probado, como es Fernando Haddad, el ministro de Hacienda, aquel que fue candidato en 2018 a la presidencia, cuando el sabotaje del poder judicial y el poder militar soslayado, eso siempre debiera ser recordado. Aquello que impidió que Lula fuera candidato en 2018 fue una conjunción de factores en la que la cara más visible fue la del juez Sergio Moro, como el paradigma del lawfare. Pero allí, por entonces, 2018, ya estaba la mano militar. Por entonces, el candidato a presidente fue Fernando Haddad, hizo una elección decorosa, porque su nominación se conoció un mes antes de las elecciones. Lo digo porque se trata, insisto, de un petista aprobado, pero que su política al frente del Ministerio de Hacienda es una política en la que muchas decisiones son decididamente pactadas con el poder financiero. Hay decisiones del ministro Haddad, no en los últimos días, pero el año pasado, que recibían muchos más aplausos de la Federación de Bancos, es decir, el gran poder concentrado hoy en Brasil, que ya no es este Brasil, aquel mitológico Brasil de potencia industrial. Hoy el poder financiero supera al poder industrial, que por la Central Única de Trabajadores. Por tanto, hay culpas ajenas y también responsabilidades propias. Bien. Darío, una última, es otro tema, pero tengo una curiosidad. Ahora en julio va a ser la cumbre de los BRICS en Brasil, ¿verdad? Y no va a ir el presidente Putin, bueno, tal vez porque está con muchas sanciones y no puede llegar con seguridad a Brasil, pero tampoco va a ir el presidente Xi Jinping. Hay algunos rumores de que Brasil está en una situación incómoda dentro de los BRICS. ¿Es verdad o es pura maldad mediática? Es una especulación que tiene asidero, para decirlo en vocabulario periodístico clásico. ¿Por qué? Porque también algunas decisiones de política externa del gobierno, del presidente... Contra Venezuela, por ejemplo. Está llegando el martes a Buenos Aires. No se sabe por lo pronto si para compartir o no el balcón con la expresidenta Cristina. También sobre ello hay muchos mentideros aquí y muchos factores que están presionando para que ese abrazo no ocurra. Pero respondiendo a tu pregunta, es cierto que en el seno de los BRICS y que en Moscú y en Pekín hubo algunas actitudes del presidente Lula, que va a ser el anfitrión de esta 17ª cumbre de los BRICS, 6 y 7 de julio en Río de Janeiro, no fueron recibidas de la mejor forma. Por ejemplo, aquello que el canciller brasileño Mauro Vieira anunció el año pasado en la cumbre de los BRICS en Kazán, en Rusia, que fue vetar la adhesión de Venezuela como miembro socio del BRICS, no como integrante pleno. Algo que el propio presidente Putin motivó una disidencia explícita de Putin. Putin dijo que no estaba de acuerdo con la posición brasileña. Y no fue esa la única medida adoptada por el gobierno Lula, que tal vez haya sido tomada con algún desagrado por Moscú y por Pekín. La decisión todavía no confirmada del presidente Xi Jinping podría ser revertida, pero es cierto que a esta hora de este sábado 28 de junio, la balanza de las apuestas se inclina a decir que 55% Xi no viene, 45% viene. Es cierto también, y esto debe ser dicho, que el presidente Xi Jinping
ya realizó una visita de Estado. Sí. Realizó una visita de Estado a Brasil en noviembre del año pasado, aquí en Brasilia, y Lula realizó 2 a China. De manera que no debiéramos llevar esto a la perspectiva de una relación tensa entre Brasilia y Pekín, pero sí a una relación que podría estar afectada por estos elementos. Y por último, otra vez una descripción del orden, del arte, del estado del arte. La política externa brasileña no es monolítica o no es homogénea. Hay una política externa que se decide en el Palacio Itamaraty, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde, por ejemplo, no están decididamente a favor o trabajando con mucha enjundia para que el próximo martes Lula y Cristina se vean, diferente de lo que ocurre, por ejemplo, en aquellos que trabajan también en la política externa desde el Partido de los Trabajadores y desde el Palacio del Planalto, donde despacha a muy pocos metros de la oficina de Lula el ex canciller Celso Amorín. Por tanto, hay que tomar en cuenta este triángulo de factores en el que influyen, primero que nada, la Cancillería y el asesor Celso Amorín, y también el Partido de los Trabajadores. Y para redondear la respuesta, respecto del BRICS, hay un cuarto elemento, un cuarto factor que influye, que es la expresidenta Dilma Rousseff. Que es, claro, la presidenta del banco. Exactamente, Paula, presidenta del nuevo Banco de Desarrollo del BRICS, con sede en Shanghái, que actúa como una suerte de embajadora de oficio frente a China y frente a los BRICS. Y esto no es una especulación. El mandato de Dilma terminaba meses atrás y por un acuerdo directo, explícito del gobierno ruso, del presidente Vladimir Putin, un gobierno al cual le correspondía designar el nuevo director del banco, respaldó la reelección de Dilma, que pocos días después fue visitada por el presidente Xi Jinping en la sede del banco en Shanghái. Y quien, por otra parte, Dilma sí ha demostrado una postura mucho más convencida y mucho más activa en favor del BRICS que, por ejemplo, la Cancillería, que, por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Muy, muy claro, Darío. Sí, realmente, muchísimas gracias. Bueno, da para hablar un montón más, pero bueno, sabes, los tiempos radiales, ahora los tenemos que ir con tema Colombia. Así que bueno, te volveremos a llamar porque bueno, eso, muy, muy claro y bueno, complicado también el panorama en Brasil. Así que muchas gracias. Muy obrigado. Un abrazo, compañero. Un abrazo muy grande. Chao, chao. Chau, chau. Bueno, como dije ahora, vamos a hacer una última tanda en Diálogo Internacional y cuando volvemos tenemos una entrevista muy importante sobre tema Colombia. Diálogo Internacional.